Ok. Entonces, el levantamiento de datos, como dijimos en principio, es una de las etapas del proceso estadístico. La mayoría de las personas eh, hacen estadística produciendo datos, otros usando datos, pero no manejan el proceso completo. O sea, cómo se establece un sistema de generación de datos, que eso es lo que se llama el levantamiento. Cómo yo obtengo los datos. Como dijimos, para obtener datos se requiere primero haber establecido el fin. Como dicen los gringos, se requiere haber completado las 5 WH. Hoy, ¿por qué? Porque si yo no tengo eso claro, es probable que levante datos que no son correctos, o no es el método adecuado, o no es del área que se requiere, o no es del periodo que se requiere, o no está orientado a los requerimientos de quien los necesita, etc. Pues el proceso de colección de datos requiere todas esas cosas primero. Mucha gente comienza a contar datos sin ningún tipo de criterio, y no. La mayoría de las personas que usan la estadística ya la usan como número, ya usan cifras, datos, cosas de esas. Pero en ningún caso se detienen a estudiar cómo se llegó a esos datos que usted está utilizando. Eso pasa, por ejemplo, cuando ustedes comparten datos con otras instituciones, o otras empresas, o otras personas investigadoras, que muchas veces no se le explica cómo se levantaron los datos. Por lo tanto, su análisis es probable que no sea el más correcto, porque usted no está tomando en cuenta cómo se llegó a los datos, cómo se definió el esquema de producción de datos. Y eso es un problema. Entonces, los expertos en estadística, cuando usted le da un dato, ellos confían en ese dato dependiendo de quién le dio el dato, de cómo esa persona obtuvo ese dato, de cuándo lo obtuvo, de dónde lo obtuvo, cómo se definieron los elementos que participaron en ese levantamiento. Si se preguntó a la gente, cómo se le preguntó, porque ya hemos dicho que una misma pregunta a usted puede, o mejor dicho, preguntas diferentes pueden llevarlo a una misma respuesta, y otras veces preguntas iguales pueden dar respuestas diferentes. Entonces, si usted no sabe cómo se llegó ahí, es altamente probable que lo que usted esté diciendo no es correcto. Eso sucede básicamente en los sistemas de registros. Los sistemas de registros administrativos muchas veces solo se pone el dato, pero no siempre se establece con un criterio único cómo se debe registrar el dato, cómo se define. Entonces eso requiere de esa parte. Entonces, para levantar datos, porque ese es nuestro tema, el levantamiento de datos. ¿Cómo se levantan datos? Como ya dijimos, yo les voy a conseguir un material sobre eso para que lo tengan, incluyendo un esquema físico, como así, una ruta. ¿Cómo usted debe hacer eso? Como ya dijimos, para levantar datos, lo primero que usted tiene que tener claro es su objetivo. Si no tiene el objetivo claro, es altamente probable que usted esté diciendo una cosa y es otra. Entonces, el primer paso para levantar datos es haber definido el objetivo. Por ejemplo, pues en algunos casos ustedes llevan estadísticas ahí en su trabajo que tienen que ver, por poner un ejemplo, con la educación.
Y ustedes van a decir, bueno, a mí me mandaron del Ministerio de Educación tales estadísticas sobre el sistema educativo. Ajá, pero es probable que a ti te estén dando estadísticas, datos, números, cifras que no se corresponden con lo del fin. Y eso pasa cuando se van a hacer informes y análisis, reportes, que la gente mete ahí de todo. Mientras aparezcan un dato, no importa, lo ponen ahí. Pero es porque la persona que hace ese informe no tiene criterio claro de cómo se hace un informe y cómo se manipulan los datos para que ese informe de verdad tenga validez. Pues voy a escribir aquí algunas cositas para que vayan aprendiendo. Lo primero que se tiene para levantar datos, no importa la técnica que se use, ustedes verán que hay diferentes técnicas de levantamiento de datos. Entonces, no importa qué técnica utilice, su primer paso es haber definido el objetivo. El objetivo es para yo saber para qué estoy levantando datos. ¿Qué se persigue con esos datos? Entonces, ese es su primer paso. Defina el objetivo. Luego que se define el objetivo, usted tiene que saber qué usted quiere medir dentro de ese proceso estadístico con los datos que colecte. Pues entonces debe definir cuáles indicadores usted va a medir para responder a ese objetivo. Por lo general, los indicadores son varios para responder al objetivo. Entonces, eso lo tiene que definir de antemano. Habrán algunos indicadores que se deriven después de combinaciones y cosas de eso, que no necesariamente van a estar aquí definidos en los indicadores básicos. Esos indicadores, ¿cómo yo los calculo? Entonces, yo tengo que definir su fórmula de cálculo de esos indicadores. Eso es parte de la metodología, pero lo vamos a poner aquí. O sea, ¿cómo usted calcula eso? Esa es la fórmula o el método de calcular esos indicadores. Ahora, esa fórmula exige. ¿Qué exige esa fórmula? Ella necesita que se coloquen variables. Las variables son medidas de características de elementos que me van a permitir calcular el indicador. Por ponerle un ejemplo. Si ustedes tienen que calcular dentro de su análisis el índice de tardanza de los empleados, supongamos que se lo llevara a alguna institución, entonces tienen que haber una fórmula, cómo se calcula ese indicador. Pero usted es responsable de llevar las estadísticas de eso, porque con eso el Departamento de Recursos Humanos, ahora se le llama de Gestión Humana, un nombre diferente, tiene sus indicadores con que se mide eso, su fórmula. Entonces necesitamos medir variables. Pues, ¿qué tengo que medir? Yo tengo que medir como variable aquí la hora de llegada, pero tengo que tener un ID del empleado porque eso es de cada empleado. Entonces yo tengo un ID que me identifica cada empleado y tengo dentro de algunas otras características del empleado que necesite, el departamento, la función y cosas así, pues datos del empleado. Pues necesitamos también medir, para calcular ese indicador que mencionamos, necesitamos tener datos sobre la hora de llegada. Tengo que tener datos sobre la hora de llegada, ¿verdad? Porque el índice de tardanza, entonces yo necesito la hora que llegan los empleados. Pero necesito también la hora a que deben llegar. O sea, que hay una hora fija que es la que me va a decir a mí a que la hora fija, ¿verdad? Voy a poner HF para no escribir más. Yo tengo que escribir la hora fija a que debe llegar la gente. Por ejemplo, en la mayoría de las instituciones la gente debe llegar a las 8 de la mañana. Entonces tengo que llegar, medir la hora
de llegada del empleado y la hora fija a que debe llegar. Entonces tengo esos dos datos. Ahora yo necesito tener de cada empleado, por poner un ejemplo, la diferencia entre estos dos elementos. Fíjense que el estadístico tiene que ahora aprender de cosas de recursos humanos, en este ejemplo, para poder hacer ese cálculo, porque hay cosas que usted no sabe cómo se calculan. Pues tiene que auxiliarse de cómo se determina la tardanza de llegada. Como esto se hace para muchos empleados, entonces yo voy a tener todos los empleados, o sea, yo tengo datos de todo el empleado. Entonces, dentro de esto, yo voy a tener una fórmula que me dice que calcule la cantidad de empleados que llegó tarde, entre el total de empleados. ¿Se ve? Entonces, si eso lo multiplico por 100, bueno, me va a dar qué porcentaje de los empleados llegó tarde. Pero ¿qué pasa? Que hay una cosa. No es lo mismo llegar tarde en un minuto, por un minuto, que llegar tarde por 10 minutos. Pues entonces yo necesito también calcular en algún otro lado cuántos minutos se tardó cada empleado. Pues de ahí yo puedo calcular en promedio, como son muchos empleados, yo puedo calcular el promedio de tardanza de los empleados. O sea, en cuánto se exceden de la llegada. Supóngase que solo tomemos en cuenta aquí los que llegan tarde, porque los que llegan temprano, que debe ser la mayoría, van a tener 0. Entonces, sí, pero eso depende del indicador. Si lo quiero incluir a todos, pues van todos. Y si lo quiero solamente analizar lo que llegan tarde, entonces lo que llegan tarde. Con ese indicador, recursos humanos tiene con qué hacer un reporte, inclusive llevar eso a dinero, porque a la larga las empresas lo que quieren es medir todo en dinero. Entonces, ¿qué ellos hacen aquí? Que dicen, ok, miren, promedio, a un empleado que viene tarde, yo le estoy pagando, por poner un ejemplo, 50 pesos en el promedio por ese tiempo. O sea, por cada hora del empleado, el promedio de 50 pesos se está pagando por empleado que llegan tarde. Y eso yo estoy pagando gratuito porque ellos no me están generando ingresos en ese terreno. Pues la empresa puede calcular el total de dinero que está perdiendo por dejando de recibir, de producir, por que los empleados llegan tarde. Ustedes ven todos los indicadores que se pueden definir solo del proceso de llegar tarde de los empleados. También se puede estudiar la frecuencia, porque si yo tengo eso por día, entonces yo puedo medir qué tanto frecuenta un empleado llegando tarde. Yo puedo saber, por ejemplo, otras características, cuáles son los empleados que llegan tarde. ¿Son los nuevos? ¿Son los viejos? ¿Son las mujeres? ¿Son los hombres? ¿Sabes? Que ya yo tengo muchos elementos solo para definir ese perfil. Ahora, yo tengo que saber la población. La población es a quién yo me voy a dirigir para obtener esos datos. Bueno, en este caso, si seguimos con el ejemplo de recursos humanos, serían los empleados de la empresa. Entonces, tengo que saber eso. Eso, por lo general, las empresas modernas lo miden con uno con la tarjeta. Cuando llegan a la empresa, pasan por un aparato ahí, y eso le cuenta a qué hora llegó, y eso está registrado en un sistema automáticamente. Y en otra, usted lo que pone el dedo, que ya eso está codificado ahí, y también sabe si llegó tarde. En otras, la gente mete una tarjeta en un reloj y eso marca a qué hora usted llegó. Y en otras no lleva nada. Y así, pero bueno, eso se puede. Entonces tenemos el indicador que quiero medir, la fórmula como se quiere calcular
y las variables que participan en ese cálculo de ese indicador. Entonces tenemos aquí la población de elementos, que es a la cual yo me quiero dirigir. O sea, pues, son todos los empleados, no se toman en cuenta los ejecutivos, las embarazadas, yo no sé, bueno, ese tengo que definir. Si tengo todo eso claro, yo tengo que saber el periodo. Eso se llama el periodo de referencia. ¿De qué periodo es que yo estoy tomando esos datos? Si fuera en una empresa, el periodo es continuo, pero yo no puedo dar reportes continuos. Los reportes serán mensuales o los análisis se hacen mensuales, quincenales, anuales. Depende del tiempo, el periodo que te refieras. Entonces, ese periodo me tiene que decir, por eso tiene que tener la fecha aquí también. O sea, cuando dentro de la variable de análisis para el cálculo del indicador, la fecha es determinante. Todo registro estadístico debe tener la fecha. Entonces, con la fecha es que yo sé si usted pertenece a mi periodo objetivo. En todo análisis estadístico se tiene que definir el área geográfica, es decir, de dónde son esos datos. Si es de una empresa, bueno, pues de la empresa, pero si es de otro tipo de trabajo, yo tengo que saber si eso es de Santiago, si es de La Vega, si es de Santo Domingo, si es del sector público, si es privado, tengo que saber eso. Entonces yo tengo que definir a qué segmento o área geográfica o empresa pertenecen esos datos. Entonces, si yo tengo esos elementos claros, todo eso tiene que estar en el registro aquí. O sea, tiene que tener cuando se está registrando la variable, yo tengo que tener todo eso, que si no lo puedo calcular. También usted debe definirme aquí el método. Todo proceso estadístico tiene una metodología. Si no tenemos esa metodología clara, estamos perdidos. Pero todo eso hay que irlo documentando. Eso no es que yo me lo estoy inventando. Eso tiene que estar documentado porque cada quien no tiene sus datos a su manera que quiera. Pero sí tiene que saber que debe tener todo explicadito para que si usted se va mañana, por ejemplo, ahora mismo, en la mayoría de los casos, los empleados están acechando donde haya un puesto que paguen más para irse para allá, pues entonces usted me tiene que dejar todo eso explicado para que el empleado que venga atrás de usted, que puede ser uno nuevecito, ese empleado pueda seguir su metodología y no tenga que ponerse a inventar cosas de nuevo, porque eso es lo que se llama la continuidad del Estado. Y, me fui yo y no dejé nada explícito y entonces el que viene atrás tiene que empezar de cero. Eso no se puede. Les digo, no se debe. Hay gente que lo hace porque eso lo voy a hacer de maldad. Me voy ahí y hasta el disco duro de la computadora se lo voy a borrar. Hay gente mala, sí, pero bueno, me imagino que entre ustedes no hay gente así. Toda la metodología de cómo se obtienen los datos, eso tiene que estar explicado. Aquí es que le digo que los estadísticos tienen diferentes alternativas y métodos de colectar datos. Puede ser a través de un censo. El censo es una técnica de recolección o levantamiento de datos. El censo se llama censo. El censo quiere dejar dicho que es de la población completa, incluye todos los elementos. La otra técnica que tienen los estadísticos de obtener datos es a través de una muestra. Entonces la muestra requiere, igual que el censo, todo una planeación, un diseño, una prueba. Eso es larguísimo. Y cuando hablemos de eso, lo veremos. Eso es la muestra. Pero también tenemos lo que se llaman registros. Los registros, que también los hemos mencionado en el curso, pueden ser continuos y pueden ser discretos o no continuos.
Entonces, periódico que se llama. Entonces, cuando un registro es continuo, quiere dejar dicho que no tenemos establecido el momento en que se va a registrar el dato. A la hora que se produzca, lo voy a registrar. Entonces, es un registro continuo. Si yo tengo establecida la fecha o el periodo en que se va a registrar el dato, entonces el registro es periódico. Por ejemplo, si ustedes ven el registro de los estudiantes universitarios, eso es periódico. Usted no se puede inscribir cada vez que quiera. Sin embargo, el registro de nacimiento, el registro de pasajeros en el aeropuerto, el registro de, ¿cómo se llaman eso? De los que están presos, de los internos, eso es continuo. Aunque en un día no llegue nadie preso, el libro tiene que estar ahí abierto para registrar a cualquiera que llegue a ser Viernes Santo. Porque ese registro es continuo. Un registro continuo también es el de los terremotos. Dice, pero no hay un terremoto a cada rato. Sí, señor. La máquina que registra los terremotos, con mi hermano trabajaba como director del Instituto Sismológico por un buen tiempo. Él tenía una máquina permanente registrando los movimientos de la Tierra, unos más fuertes, otros menos, unos no llaman la atención, otros sí, y así, porque ese registro es continuo, aunque usted siente un terremoto a 10 años, pero es usted que lo siente, pero la máquina sí lo está registrando movimientos pequeñitos ahí, entonces ese registro es continuo. Pero hay otras formas metodológicas de levantar datos que no son de esos métodos formales. Por ejemplo, tenemos el acceso a datos de otras empresas, de otras instituciones, que también debe formar parte de ella, pero bueno, de esto, pero no son datos que usted genera. Tenemos el Internet, debe que hay gente que busca datos en Internet, que es lo único que hace. Tenemos libros, que la gente busca datos en libros ya que están hechos hace mucho tiempo, y ahí hay datos y lo buscan. Tenemos revistas. También usted tiene la facilidad de usar otras técnicas como es la observación. La observación, que la hay de dos tipos. Está la observación directa y la observación o participante y no participante. La participante es cuando usted es parte del proceso y está observando ahí lo que está pasando y está registrando sus datos. Y la no participante es cuando usted registra datos, pero usted no es parte del proceso. Usted no está involucrado ahí en la actividad. También usted puede tomar datos de entrevistas. Se puede hacer entrevistas cualitativas, entrevistas a profundidad. Tenemos también los grupos focales y otras alternativas que hay de levantar datos. O sea, todo eso es parte que usted tiene que definirlo en su metodología de cómo usted obtiene los datos. Después que tiene todo eso, la metodología incluye esa parte cartográfica que lo hace ahora el Instituto Cartográfico, pero el que levanta datos tiene que tener la ubicación geográfica de sus datos. Entonces tiene que tener mapas para ubicar dónde están los elementos. Por ejemplo, dentro de una empresa no hay una cartografía, pero sí hay ¿cómo se llama el gráfico ese que está en todos los puertos? Entonces, termina en grama eso. Eso le dice, ahí todo el tema de la estructura de la empresa o de la institución. El organigrama. Entonces, el organigrama le dice a usted cómo está la empresa distribuida en términos de funciones y además de eso, ve dónde deben estar ubicados los empleados. No necesariamente físicamente, pero sí saben que trabajan para esa unidad, aunque tengan donde tengan. Entonces, eso es otra cosa.
tienen que desarrollar las herramientas que se utilizan para levantar datos. Las herramientas es que hay datos que se registran a través de un cuestionario impreso. Entonces, para levantar datos se requiere ahí definir dentro de ese cuestionario. También puede ser un formulario, porque no es lo mismo un cuestionario que un formulario. El formulario se hace donde no hay que preguntar. El cuestionario está lleno de preguntas, que es lo que hace cuestionar. Entonces, eso tiene que estar claro. Entonces, todas esas preguntas que están en el cuestionario, esas preguntas tienen que estar bien redactaditas ahí, porque si usted no las escribe bien, usted pregunta por vino tinto y el respondiente, el entrevistado, le dice cerveza, porque es que usted la pregunta la hizo mal. Por ejemplo, hay muchas preguntas que solo son para responder sí o no. Entonces, esa misma pregunta usted la puede hacer que el entrevistado no responda sí o no, sino una frase, un número, lo que sea. Por ejemplo, si a usted se le pregunta, estoy hablando de ejemplo ya. Usted no puede yo bien. Me dice el tipo que me dice, no se parquea aquí, parquéese allá. No, me dice, parquéate ahí, pero no, si tú ves que va a llover, tú sabes. Bien. Entonces, usted puede preguntar, por poner un ejemplo de preguntas, usted puede preguntar, ¿cuál es su estado civil? Entonces, la respuesta que va a dar el entrevistado son soltero, casado, viudo, amiguita con derecho, etcétera. Esa es la respuesta que va a dar. ¿Qué pasa si usted le hace la misma pregunta, pero lo hace así? ¿Usted es casado? Entonces las respuestas ya no son estas. Las respuestas son sí o no. Entonces, por eso, el que maneja la metodología estadística tiene que saber cómo formula las preguntas, porque si no, con qué escala es la hace, etc. Todo eso es parte de la metodología. La metodología es determinante en un proceso de levantamiento de datos. La metodología incluye cómo se manejarían los datos en el proceso también. ¿Con qué lo va a usar? Si va a usarlo a través de una computadora, es decir, preguntas que están en una computadora o estoy en un cuestionario impreso. Si es a través de un cuestionario impreso, entonces esos datos, una vez levantados, registrados el cuestionario, requieren pasar por un proceso de revisión. Hay que revisarlo porque si la gente siempre escribe su cosita mal ahí, si lo revisa y está bien, bien, pasó. Si no está bien, tiene que corregirlo. Hay diferentes formas de corregir datos en un sistema de levantamiento de datos. ¿Cuáles son esas dos formas? Tenemos lo que se llama la corrección directa. ¿Cuándo es directa? Cuando usted vuelve a donde se originó el dato para corregirlo. Por ejemplo, ahora en el censo, algunos datos la gente los registra mal. Entonces eso lo detecta el analista del censo. Y él dice que yo no tengo forma de corregir eso. Entonces lo que se hace es que se vuelve, sea por teléfono, visitándolo de nuevo, o sea, donde el entrevistado y se corrige el dato. Entonces eso se llama una corrección directa. También tenemos la indirecta. Cuando nosotros trabajábamos para la ONE, en la ONE nosotros teníamos un sistema de corrección de datos, especialmente en el censo, que se llamaba, era un sistema computarizado desarrollado por el CELADE, que se llamaba el CONCOR. El CONCOR era un sistema de corrección de datos, pero él corregía
los datos en la base de datos dependiendo de una lógica. Por ejemplo, si había una señora, una mujer, que dijo que tenía 8 hijos. Esa señora tenía 8 hijos, pero ella tenía 17 años de edad. Entonces, eso como que no cuadra. Tiene 8 hijos de diferentes edades y ella tiene 17 años. Entonces, algo aquí anda mal. Entonces, ¿qué se hacía? Y ese sistema lo que hacía era que él entraba a la gran base de datos y hacía una búsqueda de todas las mujeres que tienen 17 años. Él la buscaba todas, una por una. Entonces, de todas esas mujeres que tenían 17 años, él le estudiaba otras variables. Por ejemplo, tiene 17 años, el marido tiene tanto, es casada, trabaja o estudia otra cosa. Entonces, comparaba todas esas variables de todas las mujeres de 17 años. Pues la que más se pareciera a esta de 17 años, eso era el número de hijos que le asignaba. Borraba el 8 y si acaso era un 1, porque las que más se parecen a ella nada más tiene 1. Pues eso es lo que da. Entonces, ese sistema hacía eso. Se llamaba consistencia y corrección. Por eso que llamaba el CONCOR. Eso no lo manejaba mucha gente. Eso lo manejaba Danilo Duarte, Bolívar Gil, yo un poco, y otras personas que trabajaban en el centro de cómputo, poníamos mano ahí. Pero ese es un sistema para eso. O sea, lo que él hacía era buscar en la gran base de datos y corregir. Entonces, eso pasa en un proceso de levantamiento de datos. Tiene que corregir los datos, porque no todo el tiempo los registran bien. Y hoy día que se trabaja mucho con la digitabilidad, es decir, donde los datos ya vienen en una computadora, usted no lo ve físicamente, entonces también se requiere un programa de lógica para corregir ese tipo de errores. Entonces, eso es la corrección de los datos. Si los datos están ya corregidos, estamos en el levantamiento de datos. Pero bueno, ahí me adelanté un poco, pero es importante que sigamos en el proceso de desarrollo del esquema. Entonces, en todo caso, se requiere saber los recursos que necesitamos para desarrollar ese sistema de generación de datos. Entonces, aquí se requiere, por eso ya ahí no es cualquier persona, porque se requiere una persona que entienda y conozca y tenga experiencia de qué se requiere para hacer ese levantamiento de datos. Entonces ahí ya sabe que se requiere identificar recursos. Ahí hay recursos de todo tipo. Ahí hay personal, espacio, servicios de agua, luz, teléfono. Está también materiales, equipos. Si se requieren vehículos, también hay que ponerlo ahí. Y todo aquello que implique o que tendrá participación en el proceso, se requiere. Algunas veces hay que viajar, entonces todo eso tiene que saber. Por eso tiene que ser una persona con cierta destreza para que haga esto bien. Entonces todos esos recursos se miden en cantidad y en valor. Hoy, ¿por qué? Bueno, porque esto es lo que me va a dar el presupuesto. Entonces ese presupuesto hay que hacerlo antes de cualquier cosa. Pero eso es parte de lo último que se hace, porque todo esto para atrás requiere que esté establecido y definido cuándo se está midiendo el dinero, porque hay cosas que están al final. Entonces, eso que está al final, yo lo necesito poner en el presupuesto, pues por lo tanto, el presupuesto se hace al final.
Hoy porque, bueno, porque el presupuesto es el que contempla todo elemento que participa en el proceso de levantamiento de datos. Internamente, vamos a hablar después de eso, cómo se diseña un sistema de registro administrativo en su empresa, en su institución. ¿Cómo se hace eso? La mayoría de ustedes llevan estadísticas, pero ahí por repaso, que nadie le definió todo este sistema primero. Entonces ahí hay datos que no sirven, otros que nadie lo usa, hay datos, porque por aquí también hay que definir quién es el usuario. Hoy, porque para yo registrar solo los datos que se van a usar, no quiero meter datos que no se usan, porque hay muchísima gente que hace mucho gráfico, muchas tablas estadísticas. Pero cuando usted pregunta, ¿y quién usa eso? No, yo no sé, yo solo sé que lo genero aquí y lo presento en mi reporte. Pero si nadie usa eso que usted está poniendo ahí, usted está trabajando gratis. Entonces usted tiene que definir quién es el usuario de mi trabajo para que. Pero eso no solamente en el sistema de generación de datos o de levantamiento de datos. También del trabajo que usted hace en su empresa, en su institución. Usted tiene que saber quién usa el resultado. Porque si usted trabaja, por poner un ejemplo, en la Fuerza Armada, y de repente usted trabaja y a la larga te pregunta, ¿y eso que usted hace, quién lo usa? No, eso no lo usa nadie. ¿Y por qué usted está haciendo eso? Bueno, cuando vine aquí me pusieron ahí y yo me lo inventé y empecé a producir datos. Así no se puede. O hacer eso, qué sé yo, a limpiar la mesa. Entonces, así no. Bueno, una vez yo tuve un curso, sí, no era de generación de datos, pero sí tenía una lógica. Entonces, el que terminó el edificio, había una construcción, ¿verdad? Se hizo el edificio. Entonces, el pintor se tenía que ir de viaje para otro país. Como él se tenía que ir, terminó de pintar rápido para irse, pero a él se le botó un poco de pintura aquí. Ahí se le botó un poco de pintura. Entonces, como él era pintor, hizo un dibujo con la pintura que se le botó ahí, pero esa pintura estaba mojada. Entonces lo que él hizo fue que puso 2 guardias a cuidar esa pintura. Ahí habían 2 guardias todos los días cuidando ese dibujo que él hizo. Entonces duró varios años fuera del país y un día volvió. Entonces cuando él vino encontró los 2 guardias ahí. Y él le dijo, ¿y qué ustedes hacen ahí? Y dice, bueno, a mí me contrataron hace 3 años para que me pare aquí. ¿Y para qué está usted parado ahí? No sé, me puedo parar aquí, adelante ese dibujo ahí. Y yo dije, pero mire, ese dibujo lo hice yo, pues, y mandamos a poner los 2 guardias ahí, era, para que en esos días que la pintura estaba mojada, nadie la pise. Pero que una vez la pintura se seca, ya eso no importa que lo pise. Y los pobres guardias tenían años ahí parados con su ametralladora, cuidando ese dibujo. Entonces te ve, era porque esos guardias no sabían para qué ellos estaban ahí. Entonces ustedes en todo su trabajo deben saber para qué yo estoy aquí, qué es lo que hago, a quién le sirve esto. Porque si no, usted lo que está perdiendo su tiempo ahí y entonces eso no tiene sentido. Tiene que saber que usted está en una institución y usted tiene un valor. Y lo que usted hace ahí, alguien lo toma en cuenta. Entonces, así mismo es en los sistemas estadísticos, no registre datos que usted no sabe quién lo usa. Yo tengo que averiguar quién usa cada dato que yo manejo. Y sea yo, sea el jefe, el director, el ministro o quien sea, yo tengo que saberme eso. Porque de lo contrario, yo estoy como de más ahí. Entonces, hay muchas personas en instituciones de diferentes tipos
que ellos no saben para quién trabajan. Un amiguito mío le dieron un empleo en el Banco Reserva y él llegó el primer día y lo sentaron en una silla. Siente ahí. Y él nunca le dijeron qué tenía que hacer, ni a quién se reporta, ni nada. Pues un día averigué y se lo llevaron. Estaba gritando ahí que yo no sé lo que pasó. Digo, lo que pasa es que si usted no sabe de qué rama está agarrado, cualquier brisa se lo lleva. Entonces tienen que saber para quién ustedes trabajan, quién es el que usa lo que ustedes hacen. Tienen que, en un sistema de levantamiento de datos, igual que en el trabajo que ustedes hacen, tiene que haber alguien que evalúe lo que ustedes hacen. Alguien que diga que eso está bien o que hay que corregirlo. Y si nadie se lo dice, o sea, nadie dice, ese trabajo merece una mejora, o entonces revíselo usted y vea dónde usted puede incluir una mejora, sea eliminando, cambiando o agregando elementos. Pero la mayoría de la gente hace lo mismo desde que se inventó la gramática hasta aquí y no agrega ni cambia, todos los años hace lo mismo, así no es, eso porque eso aburre. Entonces ya sabemos esa parte. Tenemos el presupuesto hecho, pero el presupuesto tiene un problema. Es que es probable que usted esté pidiendo más que lo que se puede dar por ese sistema. Entonces tiene que haber alguien que evalúe el presupuesto y determine si eso vale la pena. Si ese presupuesto no da, entonces hay que darle un ajuste a todas las cosas. Pero el presupuesto es el que determina la calidad de los procesos en la mayoría de los casos. Entonces, ese presupuesto, que es la disponibilidad de recursos, es la que le va a decir a usted si eso se va a hacer bien o se va a hacer mal. Y si no hay cuatro, sabe que no se va a hacer bien, y si se hace bien, alguien se va a tener que sacrificar. Entonces tenemos el presupuesto. Ese presupuesto se evalúa. Si se aprueba, si aprueba el presupuesto, necesitamos eso. Entonces, ahora hay que probar todo. Porque todo lo que usted ha descrito ahí se ve elegante. Pero eso hay que llevarlo a una prueba y a ver si es verdad que eso funciona. Entonces se prueba, cada elemento se prueba. Eso es lo que le llaman una encuesta. En caso de encuesta, la gente le llama encuesta piloto. En caso de registro piloto. Y en caso del censo, también hay un censo piloto que es para probar todo lo que va en el censo, las tabletas, el formulario, la forma de hacer preguntas, cómo la gente entiende la pregunta, el entrevistador, si es verdad que la explica bien, si la transmisión de los datos funciona. Todo ese tipo de cosas usted tiene que hacerlo, porque si no, no puede esperar que llegue el día del censo, de la encuesta, lo que sea, para probar eso, porque ese día hay que ir a levantar datos de verdad. Entonces ahí usted tiene que haber hecho una prueba de todo. Se prueban los sistemas de computadora, porque hay veces que uno cree que el sistema está bien, entonces cuando vienen los datos, que no funciona porque el programa tiene una subrutina que está mal y todo. Entonces todo eso hay que pasarlo por el proceso de prueba. Si esa prueba pasa, está bien todo, el sistema entero fluye bien, genera el reporte que se requiere, etc. Pues entonces ahí es que se va a hacer el levantamiento de datos. Cuando todo ese montaje se pone en práctica. Eso es medio complicado en algunos casos. Hay en casos que eso es fácil, porque eso está ahí, la ley de la esquina, y hay en casos que eso es complicado porque requiere mucha prueba, mucha concesión, debate, ¿cómo se llama eso? Homologación. Por ejemplo, ustedes ven esa encuesta que hace el Banco Central. Para aprobar esa encuesta y todos esos indicadores de empleo que se registran en ella,
nosotros tuvimos muchas discusiones aquí en el Banco Central, ahí con la gente del mismo banco, con la gente de planificación en ese tiempo, de la ONE y de diferentes instituciones discutiendo esa boleta y cómo se iba a hacer eso, etc. Pero después esa encuesta se cogió y se llevó a diferentes países. Y nosotros tuvimos en Panamá varias veces, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, discutiendo esas encuestas, por supuesto, en la parte que tiene que ver con el empleo, para que se mida donde quiera igual, porque en cada país las cosas no se llaman igual, hay cosas de esas. Pues todo eso se homologó entre países. Entonces, esa encuesta que usted ve que hace el Banco Central está aprobada, su método, su esencia, su concepto aquí y en la mayoría de los países latinoamericanos. Nosotros nos fuimos a Sudamérica porque allá tenían otros equipos también probando eso. Entonces, esa encuesta se hizo así. Entonces, esas discusiones se hacen y no solamente la hacen los interesados, no, participan gente, inclusive algunos medio locos, porque los locos despiertan la mente. Un tipo le pregunta un disparate, usted lo pone a pensar, entonces eso usted tiene que hacer. Entonces, después que usted tiene todo eso probado, que funciona ya, usted sabe que ahí no hay queja. Siempre habrá alguna observacióncita, porque nunca llega a un óptimo 100%. Entonces, en ese caso, es que se pasa al levantamiento de datos, que es donde ustedes se quieren meter. Entonces, ese levantamiento de datos consiste ya en irse a registrar datos. Después que esos datos están registrados, todos se registraron, un formulario, de un sistema computarizado, etc. Entonces, esos datos se limpian. ¿Cómo se limpian? O se revisa bien que están correctos. Porque siempre hay errores. Mientras participen humanos en las cosas, va a haber errores. Si nosotros fuéramos perfectos, la vida fuera muy aburrida. Entonces, lo que hay siempre es un grupo para revisar y corregir esos datos. Si esos datos están corregidos, revisados bien, se entiende que ya se le hizo la última revisión, pues se pasa a la próxima etapa, que es la tabulación. La tabulación, que eso como hay muchos sistemas computarizados ya, eso no es tan complicado. Pero eso le exige al estadístico que no solamente sepa de estadística, ahora tiene que saber de manejo de aplicaciones computarizadas, de manejo de computaciones. Hoy, porque no va a estar siempre formando un informático para que le ayude con eso. Entonces, el estadístico ya tiene que saber de manejo de tecnología. Después que tiene esa tabulación, los datos están clasificaditos, organizados. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis. ¿Ve cómo es? Siempre hay que hacer un análisis. Entonces, esta parte ya la vimos el otro día. ¿Cómo se maneja un análisis? ¿Cómo se hace? Mucha gente entiende que un análisis es escribir una situación con datos. Eso no es un análisis, eso es una descripción. El análisis requiere lo que vimos el otro día. Se requiere ver dónde se concentran, se requiere ver la magnitud, se requiere ver la tendencia, se requiere ver la distribución, se requiere comparar una cosa con la otra, se requiere evaluar relaciones entre factores, porque como hemos dicho, si usted gana mucho, debe tener un gasto alto, porque el que gana mucho dinero, por lo general, se da la buena vida, pero la buena vida es cara. Entonces usted debe comparar
el ingreso con el gasto. Por supuesto, los que ganan más, la proporción que gasta es menor que en el que gana poco. En los que ganan poco, prácticamente el 100% lo gastan. El que gana mucho puede gastar solamente el 60% porque le sobra. Y gana más que lo que gasta. Entonces, él puede ahorrar y puede invertir, puede disfrutar, puede hacer cosas que no puede hacer el que gana poco. Pero esas comparaciones se requieren, son tipos de análisis. Y también está en la parte de la causa-efecto como análisis. Eso lo vimos el otro día, o sea que ya lo que nos falta ahora ver aquí entre nosotros es cómo se hace eso en la práctica. Tenemos que ver algunos cuestionarios para que vean cómo se formulan las preguntas. Tenemos que ver algunos datos ya digitados. Ya ustedes lo han visto ahí en los ejercicios que hemos hecho. Esos datos que se le ponen a ustedes se obtuvieron de manera real, pero lo que ustedes tienen es un poquito de ello, eso sí, no pueden hacer nada. Y que bueno, la edad promedio de la mujer, esa no puede, porque esa es de ese poquito de datos que usted tiene ahí. Y también usted no sabe si todos esos datos pertenecen a un cierto grupo particular. Solamente era para que aprendiera a hacer esos cálculos. Entonces aquí voy a ir a ver quiénes están ahí para tomarme una foto con ustedes. Aquí hay un grupo. Voy a tomar una foto. Ah, que me la están tomando, qué bien. Igual que tomó una. Tiene que tomar otra, igual porque que son muchos grupos. Esa foto es para yo medir quiénes están ahí. Entonces, ahí hay un grupo. Y la otra página. Aquí se baja. Ahí. Aquí están, ya ahí hay duplicado, pero no importa. Ese grupito, yo le voy a ir. Y ahí están los que están hoy. Hay algunos de los que están hoy que nunca han estado. Hay otros que siempre han estado, como es el caso de Mercedes Reyes, que lo veo ahí. Ahí siempre ha estado, espérese, ¿quién? Jocelyn, siempre ha estado ahí. Y ahí algunas veces, en la mayoría de los casos, ha estado Cándido. Y ahí la mayoría de los que están ahí siempre han estado, porque el número por ahí que han dado siempre. O sea, los que faltan siempre han faltado. O sea, que ya saben que están ahí. Entonces, dice alguien aquí, saludo, y dice que andamos por aquí. Sí, yo veo que hay gente ahí. Eso están en el chat. Cándido. Recuerda la grabación, se está grabando ahí. Bien, entonces hoy hablamos sobre lo general del levantamiento de datos. Mucha gente, como les dije, entiende que el levantamiento de datos es yo inventarme un cuestionario y salir a la calle. No hay un cuestionario, no, sino anotar preguntas ahí, registrar preguntas en una hoja o en una computadora y salir a hacer preguntas para la calle. Así no es que no. El levantamiento de datos es, primero, la etapa, una de las más importantes del proceso estadístico. Porque si yo lo defino bien, ese levantamiento de datos, cualquier cosa que yo haga de ahí en adelante está siendo afectada. Entonces, mucha gente, pero mucha gente, dice, no, haz una cuanta pregunta y sale a levantar datos. No es así. Necesitan
desarrollar un procedimiento lógico, una conceptualización lógica de lo que se quiere. Se requiere que se usen los recursos que de verdad son útiles en el proceso, especialmente, miren, los recursos humanos. Tengan cuidado con eso, porque que hay gente que no respeta el proceso. Entonces, esa gente que no respeta el proceso, usted lo tiene ahí, eso es un problema. Esa gente le trae cualquier cosa. Nosotros hemos hecho levantamiento de datos aquí en Punta Cana, y hay gente que ha habido que eliminarse. Oye, no te puedo pagar eso. Oye, porque tú me engañaste. ¿Y cómo tú sabes que yo te engañé? Porque nosotros tenemos demasiado técnica de darnos cuenta que las cosas no están bien. Como le dije, nosotros pagamos una vez, que trabajaba para una institución del Estado, una investigación en Santo Domingo y en Santiago. Los dos. Entonces, a mí me asignaron la revisión de las bases de datos para que me dé cuenta si hay algunos errores. Yo creo que se lo dijo a ustedes. Yo encontré casos donde el hijo tenía 25 años y el papá tenía 30 años. Entonces, si él es el papá, no puede tener el hijo 30 años. Eso se puede dar, pero no con el papá. Por ejemplo, hay papás, hombres, que se juntan con una mujer que tiene un hijo de 20 años y él tiene 28 años. Si él declara a ese hijo de 20 años como que él es su papá, entonces eso se puede dar. Pero tiene que explicarme, porque eso es ilógico en la vida real. Entonces tiene que haber una explicación que diga por qué está registrado así. Entonces, eso mucha gente no lo dice. Entonces, por ejemplo, en el censo ahora se requiere alguien que haga ese ejercicio. ¿Cuántas personas son hijas de padres que le llevan como edad menos de 15 años? ¿Cuánto hay así? Hay muchísimo. Hoy, porque el registrador de datos en el censo, él no estuvo tomando en cuenta, por ejemplo, una casa donde viven varias personas, que el papá registró una edad y el hijo registró otra, pero hay un error del registro porque uno le lleva al otro 12 años. Entonces son de las cosas que levanta datos tiene que tomar en cuenta. Pero específicamente el levantar datos tiene tres grandes etapas. Bueno, vamos a decir cuatro, pero ya yo la he mencionado en el otro curso, en la parte de análisis. La primera etapa del levantamiento de datos parte de la conceptualización. Ese nombre, manéjelo bien. ¿Cómo se conceptualiza el sistema de generación de datos? Si usted no tiene eso claro, cualquier cosa que salga. Luego de esa etapa de conceptualización, entonces se hace un plan. Y los estadísticos le llaman a ese plan la etapa de planeación. La planeación es donde lleva todo eso que explicamos ahorita. Luego de la planeación, los estadísticos tienen otra etapa que se llama la ejecución. Pero eso es para todo, eso no solamente en estadística. Entonces se ejecuta. ¿Cómo comienza la ejecución? O saliendo a levantar datos de verdad. Hasta ahí estamos bien. Luego que ejecutamos, levantamos datos. Ahora pasamos a la etapa de tabulación, que fue lo que mencionamos ahorita. Y luego va la etapa de análisis. El estadístico tiene que hacer análisis de datos, no de datos así por darlo.
Entonces, después que hace el análisis, ahora usted debe recomendarle algo para que sepan que usted no solamente es un estadístico de números, debe recomendarle algo al usuario. El usuario es el que toma decisiones con eso. Entonces, el estadístico tiene que dar más que números, tiene que también hacer algunas recomendaciones o sugerencias de cosas que esos datos. Adelante. El estadístico tiene que dar otros elementos que aumenten el valor de su trabajo al que toma decisiones, al que va a usar esos datos para otra actividad. Entonces, eso es lo que se llamaría el proceso. Déjame ver quién es que le pasa eso. Hay alguien ahí que se le activa el celular o lo que sea cuando llega alguien a su oficina o cuando él habla, yo no sé. Bien, entonces ya sabemos esa parte de que la generación de datos es todo un proceso, pero eso va en todas las técnicas de levantamiento de datos, se requiere pasar por ahí. Pero eso ya ustedes lo conocen, eso ya ustedes lo saben. El asunto de ustedes ahora es cómo llevar eso a la vida real. Entonces, esta parte de la conceptualización antes no se mencionaba. La gente te pegaba de aquí, de la planeación. Ajá, ¿y cómo yo planeo? Si yo no sé dónde estoy metido. Entonces se conceptualiza. Eso requiere discusiones con los responsables del proceso. Igualmente la planeación, o sea, usted es el que diseña el plan, porque el experto en estadística es usted, pero en ese plan usted tiene que oírlo a ellos también, porque de repente usted quiere diseñar un plan de acuerdo a su teoría estadística, pero en la vida real eso no se cumple porque no están los medios y los recursos. Y entonces hay cosas ahí que hay que trabajarla con inteligencia. Otra cosa que debo de explicarle aquí es, por ejemplo, yo no puedo ir a diseñar un plan estadístico hoy a Puerto Rico. Yo no puedo hacer. Para eso yo tengo que irme a conocer a Puerto Rico primero. ¿Cómo está estructurado? ¿Qué hay en Puerto Rico? ¿Cómo son la gente de Puerto Rico? ¿Cómo se habla en Puerto Rico? Todo, yo tengo que saber de Puerto Rico algo, porque si no, y yo me creo que los datos se levantan en Puerto Rico, igual que en el Cibao aquí, y no, los boricuas no son iguales, ellos tienen otras actitudes. Pues entonces yo tengo que leer primero quién es Puerto Rico. Lo mismo ustedes en las empresas donde trabajan, supongamos que a Cándido le den un empleo nuevo. Cándido no puede llegar allí a registrar. Así no. Lo primero que tienen que hacer es conocer la institución. Háblame de la institución. Eso alguien tiene que dar. Primero dame el organigrama. El organigrama me dice cómo está distribuida la institución. Dame la misión. La misión me dice cuál es el sentido de esa institución. ¿Cuáles los valores de la institución? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión? Yo tengo que saberme todo eso. Tengo que también entrevistarme o tener contacto con los altos ejecutivos, porque ellos tienen sus expectativas, claro. Entonces, todo eso es parte de la conceptualización. Tengo que hablar con algunos ejecutivos medios, directores, viceministros. Tengo que hablar con los técnicos que producen el dato para yo saber si esos datos que se generan o lo que se requieren generar
la institución tiene condiciones para eso. Entonces yo tengo que hacer esa evaluación primero. No comience a meter datos ahí que después la van a criticar, ya que este vino creyendo que se lo está comiendo. No, no, primero conceptualice, hable con la gente, dele participación, preséntese, concientícelos para que la gente sepa lo que usted está haciendo y cuál es el beneficio que él va a obtener con ese trabajo estadístico. No comience a, porque también hay datos que usted los registra y a alguien le hacen daño. Hay datos que si los lleva a alguien le va a afectar y te vemos mal. Por ejemplo, un amigo mío trabaja por una empresa privada y ahí había un empleado que era el que se ganaba todos los premios y las horas extras y toda la madre tenía ese empleado. Él generaba mucho ingreso a la empresa. Pero cuando él lo pusieron para que desarrolle el sistema estadístico, él también puso que se registrara cómo era que la gente se ganaba el dinero, haciendo qué. Usted sabe lo que estaba pasando, que ese empleado de todo tipo vivo, él lo que hacía era que registraba, trabajaba con aquellos productos caros, productos que se vendían caros, pero que la gente lo demandaba. Eso era lo que él vendía, ¿no? Entonces, cuando evaluaban en la zona de él, habían productos que no se consumían porque él no promovía eso ahí, ni lo vendía, ni nada. Entonces, cuando se comparó con los demás vendedores, se dieron cuenta, con base a las estadísticas, que ese vendedor nada más vendía como 2 productos. Sin embargo, los otros vendían muchos productos, muchos. Y todos esos productos que la gente demanda poco, que esos se vendían en los otros. Él no. Pues con ese reporte estadístico que él hizo, se llevaron a este tigre. ¿Sí? Entonces ahí era porque como no habían estadísticas bien analizadas, esto pasaba como que no era nada. Pero no, espérate, lo que pasa es que él solamente vende producto tal y eso tiene mucha demanda. Entonces eso es lo que él le ofrece, está en una buena zona. Y entonces le digo, no, espérate, también tiene que venderme los otros productos. No, es que eso en mi zona yo no lo vendo, tiene que venderlo. Entonces cuando averiguar, era que él solo vendía productos particulares. Y entonces por eso él tenía un ingreso alto y esto, como tenían que vender esos productos de poca demanda, ganaban menos, pero ellos vendían mucho también, pero de los productos que no dejaban mucho ingreso. Entonces, los sistemas estadísticos sirven también para desarrollar cosas que están un poco guardadas ahí. Entonces, por eso el estadístico tiene que tener cuidado, porque también le puede hacer daño a alguien que esté haciendo algo creyendo que se la está comiendo y cuando detectan que no, todo te está haciendo mal. Entonces, en eso, tengan cuidado, estadísticos, porque hay datos que afectan a ciertas personas. Ahora hay más gente, ahora hay 27 personas. Déjame sacar otra foto, porque ahora veo que la gente está disfrutando más. Y la gente está disfrutando un poco más. Eso están ahí. Y en la otra página. En la otra página. Tenemos todo este grupito. Poco la gente está bien. Bien. Entonces, ahí ustedes se ven que falta y que no falta.
O sea, que no diga, pues, no, que a mí me pusieron una nota de asistencia, que no, pero búsquese en la vida, en este país, está bien. Tiene que estar registrado con su nombre ahí, porque si me ponen nombres que no van, también eso me crea un lío, porque, por ejemplo, Joana de Peña, sí, ella tiene un nombre larguísimo ahí, ella es de Hacienda, ella está desde temprano conectada. Si ese no es el nombre de ella, entonces yo no la voy a poder identificar. Y así es la vida. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo es que se maneja el levantamiento de datos. No es ni que salía a registrar datos, así no es. Si fuera así, todos los sistemas estarían bien. Y hay sistemas estadísticos que están mal, inclusive en el sistema nacional. Hay cosas ahí que se inventaron cuando Trujillo y eso ya no está. Pero siempre se ha vivido con eso y se... Entonces, aquí me escribió alguien diciéndome, ¿verdad? Minerva, que Abel no se conectó porque está... Bueno, lo que pasa es que aquí se mide está o no está. Tiene la mano levantada Alex. Profe, ¿usted me escucha? Lo Lo que pasa es Sí, que, bien. que tengo una duda de la última práctica. No vamos con eso, déme la duda. Que usted pide que lo hagan por región, pero la región no la tiene. Yo lo que hice fue que la saqué. Porque usted me dijo como que los datos estaban ahí, pero la parte de la región no estaba. Si estaba, yo le puedo enseñar que estaba, todo estaba ahí. Búscalo, por favor. Sí, eso le voy para allá ahora mismo, Pérez. Porque hay un dicho que dice, donde hay peso, no se discute por libra. Entonces, Yo se la tuve que agregar, profe, también. no, eso estaba ahí. ¿Cómo se llama el archivo? Práctica. Yo también, maestro. Que eso estaba ahí. No me engañen, que yo base de datos. Esa es la base de datos. Esa es la base de datos. Esa. ¿La están viendo ahí? Ahí está la provincia y la zona. Ahora, cuando fui a la tabla de código aquí, No se ve nada, maestro. lo voy a poner que se vea. ¿Por qué no se ve? Vamos a darle ahí para que vea. Atiéndame aquí. Vuelvo a la base de datos que lo estaba viendo. Mire, esa es la base de datos. En esa base de datos usted tiene el ID, la provincia, la zona de residencia, otros datos ahí, miro aquí, y aquí hay más, y suma hasta el final, que era el ingreso independiente. Eso es en la base de datos. Ahora, cuando usted va a la tabla de código aquí, le dice que aquí está la provincia. Cada provincia tiene un ID, mírenlo aquí, ID provincia. Y está su nombre ahí, ¿verdad que sí? Pero al ladito, mire la región ahí. Hello. Eso está bien, es la región, profe. En la base tabla de de datos. no, en la base de datos no está, profe. Es que usted tiene que agregarla. Igualmente que usted agregó. Eso es lo que le decimos, que se agregó. Esa es la duda que él tiene. No, es que no hay duda. La región, inclusive en las bases de datos, vamos a poner la del censo, que ahora están digitando el censo o manipulando. En el censo no está la región. En el censo lo que le dan a usted es la provincia con los municipios. Y la región, usted que la pone. Por supuesto, le dan esto mismo que yo le di aquí, donde usted sabe a cada región, a cada provincia, a qué región pertenece. ¿Me da cuenta? Usted tiene aquí provincia, distrito nacional. Pertenece a la región Osama.
Pues ya yo con estas dos provincias formo la región 1, mírelo ahí. Con estas otras formé la región Cibao Norte. Con estas otras formé, inclusive están en orden, formé la región sur. Debe haber otro chin de región sur. Por otro lado. No, este es Cibao Sur, está bien. Con esta que está aquí, forme la región Cibao Noroeste. Con estas otras, forme la región El Valle, que está, porque hay otra en otro lado. Aquí está la región Valdés, y usted ve que cada le dice cuáles provincias constituyen cada región. Entonces aquí están las regiones 1, 2, 3, cómo se identifica. Le voy a decir una cosa, miren, el estadístico, el que procesa, el que maneja datos, así, tiene un chin de inteligencia alta. Un chin de inteligencia alto, porque cuando ustedes manejan bases de datos así para sacar indicadores y hacer análisis, hay muchas cosas que el que generó los datos no las puso. Y usted tiene que saber agregar cosas. Por ejemplo, un analista de datos en este país, vamos a suponer que le dieran los registros de salud pública. En salud pública hay registro de nacimiento, registro de muerte, hay registro de enfermedades, hay registro de causas de muerte, etcétera. Hay muchos datos. Entonces, usted quiere estudiar eso para lo que se llaman regiones de planificación. Pero salud pública tiene otro sistema de regionalizar. Entonces, tiene que saber cómo usted forma las regiones de planificación con los datos de salud pública. Creo que eso mismo pasa en el Ministerio de Educación, Agricultura. Cada quien tiene una región diferente. Entonces, usted tiene que saber cómo forma eso. Tiene que saber, por ejemplo, a una pregunta, ¿a cuál grupo que le toca? Por eso el que maneja datos tiene un poquito más que un buen cuerpo. Tiene ciertas destrezas mentales para él saber lo que anda buscando y cómo lo consigue. O sea que estaba ahí, compañerito, como que no, para que usted tenía que agrupar. Sí, es verdad, tiene que agregar a la base de datos, pero la va a agregar en base a la provincia. Así. Y que se maneja. Ahora, datos que no se pueden agregar y que o sea, no hay forma de generarlo. El sexo, cada quien viene con su sexo y ahí no hay forma. Se puede operar, haga lo que le dé la gana, pero usted vino con su sexo. Datos que no se puede, la edad. Usted tiene una edad, pero esta no te la va a hacer. Entonces, tiene que hacer. Esta no está en la base de datos tampoco. El urbano es rural, eso usted no puede, ahí no se hace nada. Ahí eso usted lo tiene que tener en su origen. Allá. Pero la región, la edad así agrupada, si el empleo es formal o informal, eso, en esa base de datos usted está puesto. Pero que lo de la edad usted lo dio, del rango y lo del empleo, pero no se necesitó para los ejercicios. El de la zona sí, el del sexo, el de la región, provincia, eso sí se necesitó. Pero lo del orden y edad no. Eso es como cuando tú vas al supermercado a hacer la compra. Cuando tú vas al supermercado a hacer la compra, tú compras todo, pero hay cosas de esas que no se van a consumir. Hay cosas ahí que la van a guardar y que porque no se van a consumir. Pues así mismo, cuando ustedes vayan a hacer un análisis, te van a mandar, por ejemplo, una base de datos. Pero no todos los datos de la base de datos tú lo vas a usar en todos los análisis, aunque estén ahí. Pero, por ejemplo, yo trabajaba para una institución de gobierno hasta no hace tanto. Las bases de datos son complejas de esa institución, complejas, porque ahí
hay diferentes bases de datos que juntas es la que te permiten hacer los análisis. Entonces tienes que aprender a unir bases de datos, unas se unen de forma vertical, otra horizontal, otras son múltiples. Entonces ahí, cuando se unían todos esos datos, había muchos datos que uno ni lo miraba porque eso no le interesaba para ciertos análisis. Pero siempre aparecía uno ahí que después quería un análisis que sí iban. O sea, que no le tengan temor a que cuando usted se le pide un análisis, a usted se le dé da más que lo que usted quiere. Por lo general, así se maneja eso. Bueno, entonces hablamos ahí un poco de ¿cómo se llama? Del levantamiento de datos. Entonces, yo le voy a pasar, voy a subir a la plataforma algunos esquemas de cómo se levantan datos. Le voy a subir algunos cuestionarios para que lo vean ahí también. Entonces, ustedes van a ver cómo se hace eso. Hay un problema dentro de las instituciones, es que, por ejemplo, ustedes llevan muchos datos ahí. Pero si usted pregunta, enséñame el cuestionario o el formulario de dónde se registran esos datos, y la mayoría de la gente no lo quiere. No, eso me lo pasan a mí del área de producción. No sé si existe eso. Pero ¿cómo ellos lo registran? Yo no sé. Yo sé que me pasan esto en una hoja todos los meses. Entonces, usted debe saber el origen de eso. Y ir a producción, a donde sea, decir, oye, vamos a ver el origen, vamos. Ustedes tienen problemas, no ustedes, digo ustedes, porque lo he visto en varias instituciones, que los datos se registran y hay un mes que hay mucho. Entonces al otro mes hay la mitad, cuando el proceso sigue igual, el flujo. Entonces usted tiene que saber eso. ¿Por qué pasa eso? Porque es que no es un asunto solamente de estar ahí para registrar datos. Yo tengo que saber también evaluar el proceso. En estadística, a pesar que casi no se le enseña a los estadísticos eso, hay una materia, no está en el pensum de la carrera estadística, que se llama control estadístico de procesos. El otro día lo hablamos eso. El control estadístico de procesos es para usted estudiar cada etapa del proceso, para usted saber qué sucede, pero no es del proceso puramente estadístico solamente. Es del proceso de generación de datos. Por ejemplo, en una etapa de producción de una industria, la industria transforma productos y de ahí saca un producto final. Ese es el trabajo crítico de una industria. Entonces, un estadístico industrial que de verdad hace análisis estadístico en una industria, debe primero saber, ok, vamos para acá. Háblame del origen de los productos que intervienen en el proceso como materia prima. Hablemos de eso. Entonces tú conoces esa parte del proceso, cómo es que son. Entonces tú espérate, aquí tú me estás engañando porque tú estás poniendo eso en libras y eso en kilos. Entonces ahí el estadístico detecta eso. Aquí tú dices que ese proceso se hace en 10 días y yo he venido aquí varias veces y se hace en 12 días. Entonces eso es evaluar esa etapa del proceso. Pasamos al próximo proceso, a la próxima etapa. Bueno, aquí los productos se almacenan hasta que esperen su etapa de añejamiento. Ok. ¿Cómo cambia un producto de aquí a aquí? Entonces la estadística es que analiza eso. Paso a la próxima etapa hasta que sale el producto final. Entonces el estadístico es el que hace el análisis de la relación entre la producción y la materia prima que se usó y los recursos que se usaron. Pero es porque él analiza cada etapa del proceso. Si no, no. Porque no pueden vivir con los resultados finales porque lo pueden engañar. O sea, y es probable que esté diciendo cosas que no son correctas.
él no maneja el proceso. Entonces, tienen que saberse eso, que no es solamente bregar con datos, de que el estadístico moderno no es ya solamente experto en datos. Él es experto en procesos. Y ese expertise en procesos le sirve para él evaluar los procesos institucionales. Y eso es lo que le da valor a un estadístico, no es hacer gráfico, es conocer el flujo de los datos, el proceso de los datos, las etapas del proceso, dónde se archiva la cosa. Eso que les decía ahorita de que hay algunos sistemas de ustedes que en un mes eran, por poner un ejemplo, 100 datos. En un mes. Entonces, en el otro mes, solo me reportaron 40. Aquí hay 100. Por lo general, ustedes trabajan con datos en serie. ¿Sí? Aquí me dieron 100. Aquí hay 40. Entonces, aquí volvió y subió a 70. Luego, volvió y bajó a 35. Luego, subió otra vez a 50. Después aquí ese 50 se mantuvo el próximo mes. Eso me llama la atención como estadística. Ahí hay un problema. Hoy, ¿por qué? Porque es verdad que esos datos se producen así, o es que los registran. Eso pasa, por ejemplo, en los nacimientos, ahí en Mahoma, siempre bajo ese libro. Hoy, ¿por qué? Porque hay datos que los jueces civiles, que era lo que los mandaban antes, hay datos de jueces civiles que registran eso, de ahí que cuando van a poner los nacimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer mes fueron y registraron esto. Pero aquí hay una parte que viene, por poner un ejemplo, del año pasado. Pero como ellos vinieron tarde, él lo metió aquí. O lo mandaron después que le había enviado, él lo puso aquí por 100. Por ahí no son 100. Entonces aquí en este próximo mes pasó que también hubo un grupo que no me lo registraron. Ah, pues lo pasaron para acá y él lo registró. Entonces te ve que el estadístico tiene que evaluar todas las cosas. Y si es verdad, si aquí hubo 60 haitianas que vinieron juntas en una guagua pública a París, parieron y se registraron los niños, bueno, pues eso tiene que estar explicado en algún sitio que diga, no, ahí hay 100 porque aquí vinieron 60 haitianas en una guagua, parieron, duraron unos cuantos días aquí, volvieron y se fueron. Pues entonces, esos nacimientos tienen que registrarse con una perilla, porque nada más son 40. Y aquí, ¿qué pasó? Lo mismo, volvieron en una guagua pública y parieron 30 haitianas, porque en promedio de las mujeres dominicanas, lo que paren es 30 o 40. Entonces aquí está bien, pero aquí no vinieron tantas, pero vinieron 5 y 5. Aquí vinieron 5 haitianas y aquí hay 5 más. Pero eso yo tengo que detectarlo de alguna manera, no es un problema de que de números. Ah, que no, este año se registraron 100, 200, 310, 345 niños nacidos. Sí, pero así no. Sí, es verdad, en el año son 345. Pero cuando yo veo mi análisis mensual, eso no es. O sea, tengo que explicar esas cosas que pasan. Por eso no es un problema de dar números mensualmente, de que darle un reporte al ministro, eso no da, ¿no? El estadístico lleva todos los días, él hace una evaluación de su proceso. Y cuando el ministro dice, mire, ministro, tiene que saber que de todo eso que te está diciendo, hay aquí 60, 90, más 10, 100 nacimientos que no son de dominicanos.
Y ellos nacieron aquí, pero se fueron en su huevo a publicar de una vez. Nada más parieron y se fueron. Pues yo tengo que saber menos. Pues si no, el ministro puede estar diciendo cosas que no van. Pero, luego le digo, en el análisis estadístico, estos 60 haitianitos que parieron aquí, nacieron ahí, tienen una implicación en el proceso dominicano. Hoy, ¿por qué? Porque me afectan el presupuesto, me afectan el uso de las camas, que eso se analiza en estadística también, el uso de camas, todas esas cosas. Entonces ahí también. Voy a quitar la grabación, que yo creo que ya con lo que hemos grabado estamos bien. Entonces vamos a, porque ya casi me voy a parar. Creo que le he dado una charlita ahí.